de pandemias, de un rollo así. De pandemias, sí. ¿Sabes por qué de qué estoy disfrazado, Charlie? ¿Qué te recuerda esto? ¿Dónde has visto esto antes? ¿Ya hablando en serio? Hablando en serio. ¿Como de la peste negra? Como de la peste negra, justamente. Y el día de hoy vamos a fuerte. cambiar un poquito la sección porque creo que es bien importante que sepamos también de historia de la medicina con un tema bien interesante. ¿Cómo no? Porque estamos pasando por una pandemia y antes de que se hablara de esta pandemia, ¿cuándo habías oído hablar de una pandemia antes? No, muy raro. Digo, alguna vez leí que desde hace mucho tiempo ha habido pandemias, pero creo que hasta desde el siglo XIV, un rollo así, ¿no? No, desde muchísimo antes, pero vamos a hablar hoy específicamente de la peste negra, también se le decía la muerte negra o la peste bubónica. Ha sido de las pandemias más fuertes que ha sufrido el Yo mundo, creo que ¿no? probablemente es la peor pandemia que ha existido en la historia. Y que todavía tengo entendido, no sé... tú Todavía me puede dirás, haber brotes de Qué esto. fuerte está Pero eso. te voy a decir, esto se remonta hasta a Asia hace 2000 años. Y te quiero preguntar algo. ¿Tú cuando piensas en una rata, en qué piensas? Pues en rabia, en suciedad, en alcantarillas, en calle, en enfermedades. En enfermedades. ¿Y sabes de dónde viene esta fama de las ratas? Justamente de esta terrible pandemia. Esta pandemia parece que se originó en Asia y lo que lo transmite son las pulgas. Las pulgas que viven en las ratas negras. Entonces lo que sucedía es que los barcos venían cargados de víveres y demás y estaban haciendo las rutas diferentes por Europa en aquel tiempo que venían desde Asia y venían cargados de ratas. Todos los barcos, se sabe que los barcos tenían ratas más en aquel entonces. ¿Qué pasaba? A veces llegaban los barcos con toda la gente muerta. ¿Cómo crees? Encima. Entonces llegaban a un puerto, pues llegaban, piensa en aquel entonces, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando alrededor de 1300, llegaban a Europa, estacionaban los barcos, se bajaban las ratas, ¿y a dónde van las ratas? Sí, a mercados, a lugares donde había toda comida, la etcétera. Y ahora imagínate las condiciones de higiene que había en aquel momento en Europa no eran las más ideales. Entonces la gente se llenaba de estas pulgas y se infectaban de peste. A ver, pásate para acá, Pepe Bandera. Me estás poniendo nervioso. Te estoy poniendo nervioso porque te está dando mucha luz Me en la está cara dando y te mucha estoy luz poniendo en la cara nervioso. Pero entonces la gente empezó a ver que la gente se moría y se moría y se moría y se morían miles de personas con esta peste bubónica y pensaban que era un castigo divino. Inclusive llegaron a echarle mucha culpa a toda la gente que tenía religión judía y empezó una masacre terrible de judíos. O sea, pura muerte, pura inventaban. tragedia. Entonces, deja tú, la peste mataba a una cantidad tremenda de gente. Parece ser que acabó de un 30 a un 60% de la población que vivía en Europa en ese momento. crees? Imagínate la cantidad de gente que se moría. Es más, una anécdota interesante es, ¿tú sabes por qué se habla inglés en el mundo? ¿Por qué se habla inglés en el mundo, no? Remóntate a esa época. Europa pues era de donde salían todas las ideas, etcétera. No se conocía bien el resto del mundo. En Europa la nobleza hablaba en francés, escribían en francés. Pero si te digo que se muere del 30 al 60% de la población, la nobleza siempre era un número chiquito y se les murió más de la mitad de las personas. Y el inglés era el que se hablaba de manera común por fuera. Entonces el inglés se volvió el idioma que más se utiliza. Oye, pero ahora. ¿cómo puede ser que estás hablando de esa época que ahorita todavía puede haber la posibilidad de que haya brotes? Ahí te va. Déjame nada más explicarte qué era esta peste, porque se llama peste bubónica o peste negra. Peste negra porque se gangrenaban mucho y quedaban las manos, las extremidades negras. Y bubónica porque aparecían unas cosas que se llaman bubas. Y bubas eran los ganglios tan inflamados en las axilas, en el cuello, en los genitales, que se hacían bolas gigantescas negras y reventaban en ¿Y no pus. había cura para eso? En ese entonces no. En ese entonces no. Entonces reventaban en pus y se moría la gente muy rápido. Eran relativamente... El tiempo de que empezara la enfermedad a morirse era muy corto. Entonces la gente se quedó horrorizada de lo que estaba pasando y la sacaban. Por eso era esta gente que venía así tapada, saquen a sus muertos y los sacaban a la calle. ¿Esta en máscara qué carretillas. significaba? Esta máscara era la gente que estaba recogiendo muertos por todos lados, porque tenían pánico, no sabían qué era lo que estaba pasando. Y es una bacteria que se llama Yersinia pestis. Y ahora existe un tratamiento antibiótico que en ese entonces pues no existía. Y ahora se ha visto que todavía existen brotes de peste, pero se controla con un ¿Pero antibiótico. se ha detectado últimamente? En algunos lugares se ha visto que todavía existen brotes de Yersinia pestis. Además de la peste bubónica, se podía presentar como una septicemia, es decir, se te infectaba la sangre, o como una infección pulmonar en donde tosían una cantidad de sangre espantosa. Pero entonces era verdaderamente una peste horrible. Vean esa mano cómo Oye, quedaban. ¿esa mano qué? ¿Es de Estaba una persona gangrenada. Así Gangrenada. de Entonces era la muerte negra o la peste negra y pues, duró años. Se murió una cantidad de gente tremenda y, No, y está aparte las impresionante. condiciones de higiene, como digo, eran nefastas. Entonces fue algo verdaderamente horrible y por eso se dice
cuando algo huele mal, que es una pestilencia, porque a la hora que reventaban las bubas olía a rayos. O sea, ahí está un anecdotario histórico médico para que sepamos que ha habido pandemias peores en el pasado. Y para cuidarnos de cualquier cosa, ¿estás de acuerdo, mi Pues Pepe? gracias a Dios hay que ser bastante más higiénicos, porque de ahí viene el odio a las ratas y, pues bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Seguimos Pepito, nosotros. bien interesante. Órale.